Bueno, este es un caso clínico de una valvulopatía nueva. Es un paciente de 59 años de edad que consultó por un cuadro clínico de 48 horas de evolución, caracterizado por disnea de medianos esfuerzos, asociados a tos con expectoración de tipo blanquecina con restos hemáticos, y epistaxis, además de sensación de malestar general e hiporexia. Niega disnea, paroxística nocturna, fiebre o equivalentes. Como antecedentes es tabaquista severo, enolista severo de 3 litros de alcohol por día, hepatopatía de tipo virus de hepatitis C no tratada sin cirrosis, carcinoma escamoso de amígdala izquierda de reciente diagnóstico con metástasis local sin tratamiento. Tiene una internación reciente por una meningitis bacteriana con hemocultivo y LSR negativo. El LSR tuvo 2.600 leucos, 93% de polimorfos nucleares, glucosa de -10, proteínas de 602, y recibió 14 días de ceftriaxona y 21 días de ampicilina. Requirió internación en unidad cerrada en dicho establecimiento. Bueno, él ingresó con una tensión arterial de 120/50, una frecuencia cardíaca de 105, saturación de oxígeno 98 a 2 litros por su disnea. El paciente es lúcido, hemodinámicamente estable, afebril, ruidos cardíacos en 4 focos, con un soplo holodiastólico nuevo. Sin edemas, yugulares 1 en 3 sin reflujo, con colapso inspiratorio total. Euneico, buena mecánica, crepitantes aislados en base derecha, signos de embolias periféricas. Como exámenes complementarios al ingreso, tiene un hemograma con 5.000 blancos, neutrófilos del 64%, unas plaquetas de 146.000, ionograma bien, sin falla renal, transaminasas por 2, una fala aumentada en 109, tiene la orina completa limpia, sin hematuria ni proteinuria, y unas troponinas de 23 y 17. Láctico de 2.7, a esto se le hace una angiotomografía de tórax, que es negativa para TEP, que lo único que se evidencia son unos múltiples nodulillos ganglionares mediastinales, algunos de ellos en rango adenomegálico, y el único que se destaca es uno de 10 milímetros en el espacio retrocavo pretraquial, y un derrame pleural bilateral, sin evidencia de signo de TEP, como habíamos dicho antes. El electrocardiograma es sin particularidades, es un ritmo sinusal a 75 latidos, con eje conservado, sin signos de isquemia aguda. Esta es la imagen de la tomografía. En la tomografía, en cuanto a la internación previa, para resaltar un poco, él estuvo internado en un sanatorio de Capital por alteraciones de la marcha. No sabemos si tuvo fiebre. En esa internación tuvo rescates, no tuvo rescates ni en hemocultivo, con un líquido cefalorraquídeo bastante patológico, pero sin rescate, ni en hemocultivo ni en líquido cefalorraquídeo. Ahí completó antibiótico, se fue a casa y consultó acá al hospital San Justo por los síntomas que describió acá Nico. Esta es la tomografía, derrame pleural bilateral, algo de atrapamiento aéreo, y se interpretó como insuficiencia cardíaca en un paciente con un soplo holodiastólico nuevo. Se le hizo un ecocardiograma donde tenía un BI conservado con algunas alteraciones de la motilidad, con aquinesia septal posterior e inferobasal, algo de dilatación de aurícula izquierda. Esta no es la imagen del señor, es una imagen ilustrativa, pero sí como datos nuevos tenía una válvula aórtica, engrosamiento, con signos de esclerosis, con una imagen filiforme móvil de 5x1, adherida a la valva coronaria derecha con reflujo severo. Es decir, válvula aórtica comprometida en la valva coronaria derecha con una imagen filiforme. Y la válvula mitral engrosada en la valva posterior con algo restrictiva con apertura conservada. Y en la válvula mitral se observaba 2 jets de reflujo, uno central y otro originado en el cuerpo de la valva anterior, que impresionaba que estuviera perforada. Es decir, válvula mitral con 2 jets y con perforación. Bueno, el paciente internado acá en el hospital, ante este hallazgo ecocardiográfico transtorácico, se planteó hacerle un ET, pero fue imposible por el antecedente del cáncer de amígdala escamoso y por la imposibilidad para la apertura bucal. En cuanto al infectológico de acá del hospital, el paciente tiene 4 juegos de hemocultivos, o sea, hemocultivos por 4 de ingreso negativos, tiene hemocultivos del 29 negativos, HIV negativo, una BDRL no reactiva, y tiene una serología
reactiva para hepatitis C del 2019, que se confirmó con cargas virales mayor a 900.000 copias durante esta internación, es decir, una hepatitis C no tratada ni tampoco resuelta. Buscando embolias o buscando datos de embolias sépticas a distancia, fondo de ojo sin alteraciones, una TC de cerebro completamente normal, tiene TC abdominopelviana que no tenía infarto esplénico, ni tampoco siembras hematógenas infectológicas en ningún órgano abdominal, y tenía cierta ocupación en los senos paranasales maxilares, adenomegalias en las cadenas yugulocarotida izquierda, laterocervical, supraclavicular homolateral, y una placa cálcica en arteria femoral común que se alcanzó a ver en la tomografía. Esta es una de las imágenes del paciente. Si bien vemos que tiene un poco todo esto conglomerado adenopático, es secundario a su patología de base, que es su cáncer de amígdala, que también es de reciente diagnóstico y no ha empezado tratamiento todavía. Al ecocardiograma de ingreso que les comenté, se le hizo un ecocardiograma control el primero de este mes, que no tenía alteraciones y estaba igual al previo, y en algún momento se pensó que el paciente, si el cuadro que tuvo no era relacionado a su enfermedad oncológica que no estaba tratada. Ahí se le hizo una resonancia de cerebro sin contraste, que no tenía compromiso oncológico e infeccioso agudo, así que estaba completamente, por decirlo, libre de enfermedad por imágenes en la resonancia. Bueno, es aquí donde nos planteamos que es un caso interesante, porque es un paciente relativamente joven, con una enfermedad oncológica activa, sin tratamiento, con una endocarditis y eventos valvulares nuevos, pero sin rescates microbiológicos. Así que vamos a hablar un poco ahora de generalidades de la endocarditis infecciosa. Lucas, no sé si quieras agregar algo acá, o Mati también, que estuvo con el paciente. No, creo que el síndrome CS es una endocarditis con motivos negativos, como síndrome, pensar que hay que pensar, bueno, no quiero cambiar la expresión, pero es un paciente que suponemos, pero no podemos confirmar ningún diagnóstico. En este caso, el principio estaría totalmente resuelto. Las grandes posibilidades en estos casos es que el paciente tenga lo más probablemente es una endocarditis de capital, cuyo tratamiento antibiótico previo y antiinflamatorio anuló toda posibilidad de rescate posterior, que es muy probable, y eso va a depender de los gérmenes, que son muy lábiles en la terapia. Y el otro es que el caso sea un caso de endocarditis no infecciosa, sino que se llama trombótica o bacteriana. Una alternativa de diagnóstico. ¿Cuál es el motivo de consulta? Acá consultó por la disnea y insuficiencia cardíaca. Pleural, disnea. ¿Con fiebre? Sí, Sin fiebre. El paciente al principio tiene un bonito soplo diastólico, sistólico brillante y musical, diastólico grave, corto, regurgitativo aórtico, y el sistólico de la insuficiencia mitral, brillante y muy musical. Es un lindo soplo para escuchar en algún control de arte, porque no se oculta habitualmente este tipo de soplo, pero se oculta porque es sistólico diastólico, sobre todo el foco mitral. Bueno, entre uno de los diagnósticos que nos planteamos es la endocarditis infecciosa, así que a poco de repaso, es la infección del endotelio del corazón, que pueden estar o no incluidas las válvulas del mismo. Como afecciones predisponentes que tenemos para las endocarditis infecciosas, tenemos, bueno, las endocarditis previamente, que haya tenido previas, prótesis valvulares, cardiopatías congénitas no cianóticas reparadas, y después también otras que predisponen son las bacteremias. Todo lo que predispone a una bacteremia predispone a su vez una endocarditis. En este caso tenemos los catéter venosos de tipo permanente, dentadura en mal estado y tratamiento prolongado con hemodiálisis. La etiología, de qué gérmenes hablamos dependiendo de cómo, los podemos clasificar a tipo de válvula nativa o válvula prostésica. Los que son de válvula nativa, si son de la comunidad, el germen que mayormente encontramos es el Streptococcus de tipo bovis o viridans. Si es del nosocomio, nos encontramos con el Staphyloaureus. Y si nos vamos para el lado de las válvulas prostésicas, si son precoces, acá las podemos clasificar en tiempo, en precoz y tardía. Precoz es menor a 2 meses, nos encontramos con los Staphylococcus negativos. Y si son tardías, mayor a 1 año.
nos encontramos de vuelta con lo mismo que nos vamos a encontrar en la comunidad, con los estreptococos tipo bovis y viridans. Para el diagnóstico se usan los criterios de Duke modificados. En esto vamos a tener los criterios tipo mayores y menores. Para hacer un diagnóstico definitivo por criterios, tendremos que tener o 2 criterios mayores, o uno mayor y 3 menores, o 5 menores directamente. Como mayores tenemos los hemocultivos de un patógeno frecuente, que sea crecimiento positivo en 2 de 2 de hemocultivos, serologías para gérmenes como Coxiella positivo, afecciones de tipo endocárdicas que sean diagnosticadas por ecocardiograma, que sean vegetaciones, abscesos o dehiscencias prostésicas nuevas, o el otro de los criterios mayores es la insuficiencia valvular de nueva aparición. Como menores tenemos factores más menores, tenemos fiebre, fenómenos vasculares hemolosépticos, arteriales, pulmonares. Después tenemos unos fenómenos inmunitarios como los nódulos de Osler o las manchas de Roth, y hemocultivos positivos que sean para gérmenes no comunes o que sean para gérmenes comunes, pero en uno de 2 hemocultivos. Ahí cuando el paciente salimos del enfoque que comentó Nico de los cultivos que vienen siendo negativos, hablamos de una entidad que está bien descrita y estudiada, que es la endocarditis con cultivos negativos, antes de llegar al tema principal. Esta entidad sigue siendo un desafío diagnóstico en cuanto a la etiología. Depende mucho del centro donde se estudia el paciente, del país, incluso del huésped, y se define como aquella endocarditis que no tiene una etiología, en la cual tiene al menos 3 muestras de sangre, independientemente del sistema de cultivo que se tome, que tiene cultivos negativos después de 7 días de incubación o de iniciar tratamiento. En el 2 al 7% de los pacientes que tienen endocarditis infecciosa, solamente el 2 al 7 pueden presentar hemocultivos negativos, es decir, una baja tasa de prevalencia para los pacientes con endocarditis infecciosa. La mayoría de los pacientes que reciben antibiótico previo no tienen esta entidad, es decir, endocarditis con cultivos negativos, y en el paciente que comentamos, confirmamos de que no había recibido antibiótico-terapia previa a su ingreso en la institución previa. Le dije, varía mucho de acuerdo al país, el agente etiológico y los recursos, pero son 3 variantes importantes, que es la administración previa de antibióticos, la técnica, cómo se toma el cultivo, y las infecciones por bacterias fastidiosas o patógenos que son difíciles de cultivar, como ejemplo los hongos. En cuanto al diagnóstico, da una tabla muy extensa y hay que preguntar mucho el contacto, nexo epidemiológico y la exposición ocupacional para determinar más o menos como qué etiología o qué agente etiológico puede encararse. Por ejemplo, si es un paciente que está expuesto a granjas o animales como ovejas, vacas o cabras, pensar en Brucella o Coxiella. Es un paciente que está en contacto con gatos, Bortenella quintana. Es un paciente que ingiere leche no pasteurizada, Brucella o Coxiella, o queso o carne mal cocida, Brucella. Así que depende mucho del contacto y de la exposición ocupacional del paciente en cuanto a la etiología de la endocarditis con hemocultivos negativos. No olvidar los gérmenes frecuentes de cultivos que son completamente difíciles de crecer en cultivos normales, así que crecen en cultivos de agar sangre y agar chocolate, que son el grupo ASEC. Grupo ASEC, Aerobacterium apropylus, el Aeruginobachter actinomyces, Cardiobacterium hominis, Echinacea corrodens o Kingeia kingae, o también los organismos fastidiosos como los hongos o los agentes zoonóticos, que son frecuentes en pacientes que han recibido previamente antibióticos. Ahora, el diagnóstico es histopatológico. En la mayoría de los casos no existe evidencia 100% si se puede hacer diagnóstico serológico o molecular. El diagnóstico 100% es una histopatología, cuando vemos al paciente y la válvula si se opera o cuando fallece, o en sus estudios anatomopatológicos que se hace el diagnóstico. En las técnicas moleculares se obtiene del tejido celular explantado o en el suero con una sensibilidad de 40-60% y especificidad incluso del 100%. Y en cuanto a las serologías, teniendo en cuenta la exposición ocupacional del paciente, buscando serología para Coxiella, Bordetella o Legionella. En cuanto a las pruebas de imágenes, se sugiere el PET como medio de diagnóstico diferencial, pero es mucho más importante cuando tiene
en pacientes de dispositivos cardíacos implantados o infectados. Por ejemplo, una válvula protésica con un absceso o un absceso perivalvular, aneurismas micóticos o infecciones de la válvula protésica por diferentes órganos. Es mucho más eficaz, casi más del 90% en cuanto a sensibilidad y especificidad, pero es menos útil en pacientes que tienen válvulas nativas. Y a los diagnósticos diferenciales es aquí donde vamos hablando del Ateneo. Estos pacientes que tienen endocarditis, clínica de endocarditis, o hayan consumido antibióticos o no, descartar siempre pacientes que tienen algún trastorno endotelial que los predisponga a la hipercoagulabilidad. La mayoría de estos pacientes tienen alteraciones de la coagulabilidad, hay que descartar SAF, vasculitis, fiebre reumática, eventos mecánicos como mioma auricular y una entidad, bueno, la verdad es que no lo conocíamos, la endocarditis trombótica con cultivos negativos o no bacteriana, también conocida como endocarditis marántica o endocarditis de Lindman-Sachs o endocarditis verrucosa. Bueno, entonces para hablar un poco de la endocarditis tromboembólica no bacteriana, son lesiones no infecciosas, de hallazgo frecuente más que nada en autopsias, son estériles, sin signos de infección, que se dan en estados de hipercoagulabilidad y son asociados generalmente a neoplasias o enfermedades inflamatorias. Afectan principalmente las válvulas mitral y aórtica. La etiología, bueno, está relacionado con tres patologías. Nos vamos a encontrar primero con las neoplasias malignas. Principalmente se asocia a tumores de tipo sólidos, como los adenocarcinomas. Principalmente páncreas, colon, ovario, pulmón, vías biliares y próstata. La tasa en estos, los tumores sólidos, fue del 2.7%, frente a los no sólidos del 0.47%. Después otra de las patologías que encontramos que afecta bastante es el lupus eritematoso. En este caso se presenta entre un 6 y un 11% de los pacientes con lupus. Y un estudio de autopsia confirmó que la presencia de la enfermedad está en el 50% de los casos de pacientes con lupus. Existe también una correlación significativa entre la endocarditis tromboembólica no bacteriana y la duración y la gravedad del lupus. También otra de las patologías que nos encontramos es el síndrome de antifosfolipídico, que ya sea o primario o secundario. Los estudios sugieren que la prevalencia es al menos del 33% frente a los pacientes, frente a estos pacientes. Asimismo, muestra que los pacientes con tener lupus y antifosfolipídico positivos tienen una mayor prevalencia de esta enfermedad que los pacientes que portan alguna de otras de las enfermedades. O epidemiología, bueno, es una enfermedad rara, se encuentra principalmente post-mortem o en las autopsias, que tiene una prevalencia de alrededor del 0,9 al 1,6. Afecta con mayor frecuencia a pacientes de entre 40 y 80 años de edad, y generalmente, como ya hablamos, en el lupus y antifosfolipídicos hay un predominio en mujeres, también porque son patologías más prevalentes en mujeres, en edad fértil entre 5 a 9 veces más que en los hombres. Como fisiopatología de esta enfermedad, no se establece una causa todavía realmente clara, pero pareciera deberse a una lesión endotelial por citoquinas circulantes como TNF, que es el factor de necrosis tumoral, o las interleuquinas, en un paciente con estados de hipercoagulabilidad, que fueron los que anteriormente hablamos. Lo que resulta en un depósito de trombos plaquetarios y moléculas inflamatorias que afectan a las válvulas. Las vegetaciones principalmente van a consistir en inmunocomplejos, células de mononucleares, fibrinas y trombos plaquetarios. Las vegetaciones realmente pueden ser de tamaño variable, pueden ir desde muy chicas hasta grandes o extensas. Las etapas, ¿cómo son las etapas de la formación? Primero se producen verrugas activas, que estas van a ser grupos de fibrina que es focalmente necrótica y con células plasmáticas y linfocitos. Después pasa a un estado de una lesión combinada de activas y cicatrizadas, que es intermedia entre las últimas dos. Tiene características de tejido activo de tipo necrótico y cicatrizado de tipo fibroso. Y después tenemos las lesiones curadas, que consisten en tejido cicatrizal, fibroso denso y vascularizado. Entonces, ahora lo importante es cuándo pensarlo, cuándo diagnosticar la endocarditis trombólica no bacteriana. Bueno, principalmente va a ser en pacientes con accidentes cerebrovasculares agudos o isquemia coronaria con cáncer subyacente, lupus eritematoso sistémico o síndrome fosfolipídico, teniendo en cuenta que la principal manifestación de estos síndromes son las embolias, y al tener trombos que pueden ir desde rangos muy chicos hasta muy grandes y que generalmente suelen no ser diagnosticados, sería una de las principales causas a pensar donde no hubiera una causa clara.
Después en pacientes con accidentes cerebrovasculares agudos o múltiples de tipo embólico, ampliamente distribuidos de etiología desconocida. Y después en endocarditis, como en este caso, infecciosas, que no responden a las terapias con antibióticos o que progresan de manera deficiente a pesar de un tratamiento correcto. Entonces, acá un poco lo que se plantean los artículos son si anticoagulación o el tratamiento de la neoplasia subayudante. Se demostró que el tratamiento de la neoplasia subayudante aumenta el porcentaje de muerte por embolización recurrente en estos casos. Entonces, que el tratamiento de una neoplasia, el tratamiento de una neoplasia subyacente disminuye el porcentaje de muerte por embolización recurrente. Está al revés la flecha. Lo que decía es que, o sea, tratas al paciente de la neoplasia subyacente, no vas a curar al paciente, pero sí aumentan los eventos embólicos, la mortalidad no cambia, aumenta los episodios de embolización. Pero la mortalidad, o sea, no se ve afectada porque mejora si tratas la enfermedad subyacente. Y en cuanto al otro punto que comentó Nico, es la anticoagulación. Acá en la anticoagulación lo que tenemos, prácticamente lo que se plantea es tratar estos estados de hipercoagulabilidad con anticoagulación, en este caso con warfarina, heparina de bajo peso molecular, inhibidores del factor 10. Y acá lo que se plantea, o si no la otra alternativa que hay, es la cirugía, pero cuando hacer cirugía es algo muy discutido, porque puede ser, ya es una enfermedad de difícil diagnóstico, y encima los criterios para hacer una cirugía son muy puntuales, como por ejemplo una ruptura valvular, una insuficiencia cardíaca generada por la enfermedad, o las embolias recurrentes suelen ser uno de los ejemplos que se da. Y la otra principal que suele haber es tratar la causa subyacente que puede estar generando estos émbolos y la misma patología. Entonces, si estamos enfrente a un paciente con lupus, si estamos enfrente a un paciente con cáncer, orientar el tratamiento a su enfermedad subyacente. Si quieres agregar algo, Lucas. No, está bien la revisión. Nosotros tuvimos un elemento más, que es ver cómo se comportó el paciente con el tratamiento. Si bien no pudimos hacer diagnóstico de entrada, porque carecemos de elementos para hacerlo, cognitivo, biopsias, autopsias, etc., por las obvias, tenemos una evaluación de cómo le fueron los antibióticos. El paciente realmente respondió al tratamiento antibiótico. No hizo ningún evento trombólico ni trombótico en ningún otro lugar de la economía, con lo cual creemos que se está comportando como una endocarditis infecciosa, ¿cierto? De hecho, no lo tenemos anticoagulante. La pregunta es si no respondió al tratamiento diurético, porque no tuvo otros síntomas de endocarditis más allá de la insuficiencia cardíaca, y las valvulopatías están iguales. Sí, pero el paciente tampoco progresó, y con un poquito de diurético se estabilizó, y el paciente está muy, pero muy bien. Y da la sensación que el tratamiento antibiótico fue eficaz, pero no se acuerda nunca se supo que estuvimos tratando. No tiene ningún otro elemento digamos, de diálisis trombótica, no ha hecho CVP, no ha hecho celulitis, no ha hecho embolias en el sistema nervioso central, no ha hecho embolias periféricas, otros días. La verdad, el paciente está espectacularmente bien, y da la sensación de que terminó siendo una endocarditis decapitada, que es lo cual no es nuestra mujer. También podemos pensar que a lo mejor la endocarditis la tendría en el otro centro, porque hicieron el diagnóstico, no lo sabemos. No tenía insuficiencia cardíaca en el otro centro, cuando yo así, pero hubo un periodo en el domicilio que pudo haber hecho transgresión intrasalina. Por ahora. ¿Sí? Bueno, la verdad que no queda incertidumbre de diagnóstico con este paciente, la verdad que está muy bien. Adeuda su tratamiento de un cáncer que por ahora es loco regional, si bien tiene compromiso muy importante, parece ser loco regional, y estamos muy complicados con el tratamiento porque no hay que demorarlo mucho más, pero el tratamiento requiere la coexistencia de radioterapia y quimioterapia de forma simultánea. Los protocolos para carcinomas de colegio y la amígdala son simultáneos, ¿no? Esos protocolos de quimio-radioterapia, de radiosensibilización, y no lo podemos hacer con el
paciente recibiendo 4 dosis de antibióticos por día. Hacer rayos, encima lo tiene que hacer afuera del hospital, por lo cual tenemos un poco una demora técnica con el paciente. Independientemente de esto, se ha estabilizado. La otra discusión con el paciente es si este paciente no tiene indicación de cirugía cardíaca de reemplazo valvular. El gran problema que tenemos acá, y es la otra discusión con el paciente, es que iría a un doble reemplazo valvular mecánico. El paciente tiene 2 válvulas rotas, tiene la mitral rota con doble jet y tiene la aórtica con un soplo diastólico violento. Un tipo que tiene 63 años, 65 años. Iría a un doble reemplazo valvular, pero eso, digamos, pondría entre paréntesis el tratamiento oncológico por meses. Con lo cual, tenemos por delante una quimioterapia que va a requerir mucho volumen para, en el momento de la quimioterapia, porque el paciente tiene 2 válvulas rotas. Con lo cual, no puede dar valor en ese momento y qué es lo que se viene probablemente la próxima semana. ¿Qué decías? No. Cuando me preguntaban también, a priori me imaginaba avanzar en la parte de la etiología infecciosa, ya sea decapitado o fastidioso. Había mencionado que no estaba cirrótico. ¿No tengo artritis? Sí, no tiene una cirrosis celular o había un hígado sin aspecto de cirrosis. Bueno, digamos, tiene 2 eventos que no son particularmente frecuentes en la vida de una persona. Tener una meningitis y a pocas semanas tener una endocarditis no suele ser algo que pase a la gente, es algo que hace una operación. Si es, digamos, nada, si el paciente es cirrótico, los cirróticos tienen obviamente más tasa de infecciones, particularmente cuando está internado, pero si no, podría haber tenido de entrada a una endocarditis por la mujer relativamente una evolución relativa y haber tenido asociado a clínicas relacionadas. Una intervención hecha en la internación haya permitido bacterias protogénicas. Sí, una puerta de entrada. Hay una puerta de entrada en la garganta y movilidad central en el otro sanatorio que podría haber sido la meningitis por un lado, luego infección nosocomial con el catéter y el hepatitis. Esa creo que sigue siendo la hipótesis más probable y que lo tratamos con antibióticos. Existe también un síndrome que se da por el neumococo, más de la era preantibiótica, pero lo hemos visto en la época de los 70 y los 80 pacientes muy graves, que se llama síndrome de Austrian. El síndrome de Austrian es una sepsis en neumococo que el paciente tiene neumonía, endocarditis y meningitis por neumococo. Una mortalidad altísima, del 80%, y es un orden típicamente muy fastidioso. El neumococo con una cierta dosis de una penicilina es lo más difícil de poder recuperar en los cultivos. De hecho, es difícil de hacer los cultivos. Podría haber sido el caso de falta de neumonía, no sabemos si tuvo neumonía en su momento, pero un austriano decapitado o parcial podría haber unido endocarditis con meningitis, que de otra forma no se suelen fácilmente, como dice Lucas, ¿no? El neumococo la suma y el neumococo fastidioso. Y lo otro, bueno, por edad, también podría haber tenido una listeria, o algo frecuente, sí. Estuvo bien tratada, le pusieron ampicilina 20 días a la meningitis, pero bueno, según tenemos autopsia, por ahora nos queda, no, estamos en mitad de camino, nos queda la quimioterapia de este paciente, la insuficiencia cardíaca que se va a venir, y bueno, el baile de la semana que viene, para la próxima, con la quimioterapia. ¿Y antipopulación lloraron? Sí, pero no se hizo porque... Claro, no, tiene un montón de problemas para antipopularse. Claro, y no creemos que es un... No tiene que no voy. Claro.
No, hasta ahora es una segunda hipótesis alejada del doperentismo. Marcadores inflamatorios y evolución de marcadores inflamatorios tienen un porcentaje. Todos bajos ahora, actualmente el paciente todo bajo. Lo que pasa es que los marcadores inflamatorios están modificados porque hay un cáncer metastásico. Se puede tener delito, Sí, pero yo sí tengo una descenso de la PCR como tratamiento. pero tengo presente eso. No hay varios días en Carla de pasar a piso. No hubo nada de estos pedidos. De la sola focaria, la resistencia, de todas las opciones. Los jardines lo descartaron por ecografía de neurolitis maláctica, porque las justificaciones que las vegetaciones no eran lo suficientemente grandes, pero como vos revisaste ahí, Nicolás, las vegetaciones pueden ser chicas, medias o grandes. Sí. El tamaño de la vegetación no hace diagnóstico de que sea maláctica o no sea maláctica. No, justamente varios de los artículos lo que plantean es que al ser vegetaciones tan chicas pueden ser, como la primera parte de la fisiopatología, que son verrugosas, muchas por eso se da en el diagnóstico de post-mortem en la autopsia. No suelen ser piriformes, pediculadas, nada más vale adheridas a la pared, pero pueden ser iguales piriformes, como la de. No hay, no hay forma de hacer diagnóstico diferencial entre marántica o no marántica por estudios de imagen. La única forma es la probabilidad, si tienen el cultivo, pero no hay forma. Así que bueno, pero no probablemente haya sido infeccioso y se hace igual. Yo creo que debo haber visto dos localitis maránticas y las dos que vi eran un paciente con lúpico muy encendida y el otro paciente de una carga oncológica altísima, utilizada, siempre avanzada, siempre de distancia. También, Y disparando para todos lados, premorte. el diagnóstico fue por accidente cerebroso. Bueno, comentarios, preguntas. ¿Cómo? ¿Qué? No, más en sección. Falta la segunda parte. Bueno, no tiene más relacionado. No, Ponerle líquido y diurético. Líquido y diurético no se menciona. No, de boca, ¿Qué son latinos? latino. Latinos no. Bueno, listo. Yo les puedo comentar un paciente rápido, un caso activo De tener